como dice la palabra, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso te invito ahora que antes de que sigamos con nuestra oración, nos tomemos un tiempo, unos minutos, para compartir la palabra de Dios con un mensaje. Tú eliges cómo serás juzgados. Hermano, todos vamos a ser juzgados. El día de tu muerte dice la palabra de Dios que cuando morimos tenemos que ir ante el tribunal de Cristo. Tenemos que ir ante un juicio personal. También habrá un juicio universal de todas las naciones, donde todas las naciones comparecerán, todos los que han gobernado la tierra, aquellos que Dios les ha dado poder para gobernar tendrán que rendir cuentas de lo que el Señor les dio en su momento. Y bueno, al que más se le dio, más se le pedirá, no en todos los sentidos, en el sentido espiritual también, en el sentido material y en el sentido del poder humano. Por eso, en este momento, quería compartir este mensaje, porque viene Cristo, la Navidad, Cristo viene tierno, viene como un niño, y dijo el Señor, no vine a condenar al mundo, sino para salvarlo. Pero si el mundo no se abre a su salvación, si no nos abrimos nosotros, por su palabra seremos juzgados, dice la palabra de Dios. Y es cierta, hay un Dios misericordioso, pero también hay un Dios que es juez, justo. Y por eso precisamente es misericordioso. Si no hubiera justicia, si el Señor no nos viniera a pedir conversión, el Señor nos viene a pedir que cambiemos de vida, que cambiemos de actitud, que cambiemos de manera de vivir y de pensar. Y no solo viene a pedirle a los paganos, por supuesto, estamos predicando para todos, pero en primer lugar nos predicamos a los que ya estamos en la iglesia. El Señor ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. El Señor va a venir a juzgar, nos juzgará a cada uno de nosotros. Y ante esa imagen del justo juez que viene a juzgar, dice la palabra que nadie sale inocente, ni uno solo fue encontrado inocente, dice el libro del Apocalipsis. Entonces, ¿qué hacer, no? Y entonces hoy quería simplemente pensar, el Señor nos diga que en realidad la palabra nos dice que nosotros podemos elegir de qué modo queremos ser juzgados. Está en nuestra libertad. Dice la palabra de Dios, te invito a que abras tu Biblia y lo busques, lo anotes, en la carta a los Romanos, después de los Hechos de los Apóstoles. Esta es la primera carta que, no la primera que escribió Pablo, sino la que está puesta cronológicamente, una de las más importantes, son todas importantes, pero la cantidad y el caudal teológico que tiene esta carta es realmente preponderante, ¿no?, en el pensamiento de San Pablo. Así que vamos a ir entonces a abrir nuestra Biblia ahí en Romanos 2. Dice ahí, Romanos 2:1, por eso no tienes disculpa, tú que juzgas a otros. No importa quién seas, al juzgar a otros, te juzgas a ti mismo. No tienes disculpa tú, que juzgas a otros. No importa quién seas, al juzgar a otros, te condenas a ti mismo. Y dice después en la parte B del versículo 1, pues haces precisamente lo que ellos hacen. ¿Qué quiere decir esto, no? Nos está hablando del prejuicio. ¿Qué es el prejuicio? Bueno, es no darnos cuenta de nuestro propio pecado, tener una ceguera en cuanto a nuestra propia culpa, a nuestros propios defectos, y cuanto más ciego estamos a nuestros propios defectos, hasta psicológicamente tenemos la tendencia a estar mirando y enojándonos con el defecto del otro. San Pablo está diciendo, lo que vos condenás, vos mismo lo hacés, es decir, no tenés una conciencia de tu propia debilidad, de tu propio pecado. Y entonces,
juzgar se vuelve algo peligroso porque nos estamos juzgando a nosotros mismos. Esto es así. Cuanto menos espíritu de autocrítica tenemos, de autoconocimiento de nuestras fallas, faltas y debilidades, más grande es nuestra tendencia, nuestra ceguera para juzgar y caerle con dureza al otro. Esto es lo que les sucedía a los fariseos. Esta es la enfermedad del fariseo. Y Jesús le dice: ustedes no reconocen su pecado, por eso no los puedo sanar. Se creían mejores que los demás. Y este es el principio de cerrarnos a la misericordia de Dios y de juzgar, ¿no? Porque hay cosas que no vemos. Les voy a contar un cuento. Cuentan que en la Segunda Guerra Mundial, un grupo de fervientes católicos muy observantes de toda la ley de Dios, preocupados por el accionar de un seminarista que estaba próximo a ordenarse, se fueron a hablar con el obispo para que éste no procediera a imponerle las manos, otorgándole el sacramento del orden. Ante semejante reclamo, el obispo le preguntó qué había hecho este buen muchacho para que ellos estuvieran allí haciéndole semejante petición. El que llevaba la voz cantante le dijo con toda seriedad y seguridad: Padre obispo, es que si no fuera de gran gravedad lo que ha hecho, no estaríamos aquí acusándolo y pidiéndole semejante cosa. Es que una hermana lo ha visto saliendo del prostíbulo del pueblo, querido Padre obispo, y luego, la semana siguiente, hemos sido varios testigos que hemos corroborado el hecho de que una vez por semana, todos los lunes, este muchacho concurre a ese antro de perdición. Por tal motivo nos hemos atrevido a venir aquí con la seguridad de que haremos mucho bien al parar la ordenación de este gran pecador. El obispo, con cara muy seria y adusta, les preguntó: ¿alguno de ustedes habló con el muchacho y le preguntó qué hacía allí? Se miraron todos sorprendidos y le respondieron que no. Pensaban para sus adentros: ¿qué puede estar haciendo en un prostíbulo? El obispo les dijo: han hecho muy mal, pues él ha ido allí con mi permiso. Sus ojos se agrandaron y se llenaron de estupor. Viendo sus malos pensamientos, éste prosiguió diciéndoles: es que por desgracia, como efecto de la guerra, su hermana huérfana como él ha caído en ese prostíbulo, y él, cada lunes, que es el día en que allí no trabajan y tiene descanso, va a hablar con ella. Comen juntos y procura que con amor y anunciándole el Evangelio, ella un día se convenza de salir de esa mala vida y pueda conocer el amor misericordioso de Dios, que está esperándola con los brazos abiertos para que cambie para siempre su vida y pueda ser realmente feliz. Lindo cuento que ilustra lo que es el prejuicio, lo que es la condenación, lo que hace nuestra mente y nuestro ser buscando, mirando el pecado del otro, o el supuesto pecado o el supuesta falla algunas veces, sin ver todo lo que hay detrás de cada persona. Por eso el Señor te invita a no juzgar, por ejemplo, no juzguemos a estas personas que están con pañuelo verde, no juzguemos ningún corazón, porque no sabemos cada uno realmente, cada una, qué hay detrás de cada uno de esos corazones. No juzgar se dice fácil, pero en los momentos de la vida se cae muy fácil en eso. Todos caemos en eso. Todos tenemos prejuicios. A veces lo hablamos, los decimos, y otras veces nos queda interiormente, como Jesús, que a veces decía, sabía lo que ellos, se daba cuenta de lo que estaban pensando interiormente, ¿no?
Y en definitiva, lo digas o no lo digas, es el mismo daño el que hace para tu alma. Porque, como decimos nosotros, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y los juicios nos hacen pensar mal, obrar mal, omitir el obrar. Y bueno, nos hacen endurecer el corazón. No nos dejan tener compasión y meternos en la piel del otro. Ese es un trabajo que el Señor nos llama a hacer. Al juzgar, dice el Señor ahí en Romano, al juzgar a otros, te condenas a ti mismo. Al juzgar a otros, te condenas a ti mismo. Al juzgar a otros, te condenas a ti mismo. Te lo digo una vez más. Al juzgar a otros, te condenas a ti mismo. Dios no nos va a condenar. Va a venir la condena si nosotros condenamos a otros. Si nosotros juzgamos duramente a otros, así del mismo modo seremos juzgados. Y dice ahí en Romanos también que todos hemos pecado. Pues precisamente, dice, los juzgan, los condenan en lo mismo que hacen ellos, es en pecar. Nosotros nos enojamos por el pecado del otro, pero hace precisamente lo mismo que ellos. Seguramente no se estaba Jesús refiriendo a que cometían exactamente el mismo pecado. Lo que estaba San Pablo. Lo que está diciendo San Pablo es que vos te enojás por el pecado del otro, lo juzgás por el pecado y vos también pecás. No tenés la misericordia de decir, si él peca, si yo peco, él también tiene derecho a pecar. Es decir, todos caemos, todos necesitamos de la misericordia, todos necesitamos del perdón y de la salvación de Jesús. No es nuestra tarea juzgar. La tarea de juzgar es de Dios, no es mía ni es tuya. No es nuestra tarea ser abogados tampoco, esa es la tarea del Espíritu Santo que conoce y puede defender. Nosotros no estamos para juzgar o para defender a tal o cual persona. Estamos para vivir, amar, anunciar el Evangelio y hacer el bien. Y dejar en manos de Dios el juicio, las intenciones y lo que hay oculto en los corazones. Él solo lo conoce. Entonces podemos también leer en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 1, dice allí Jesús: no juzguen a otros para que Dios no los juzgue a ustedes, pues Dios los juzgará a ustedes de la misma manera que ustedes juzguen a otros, y con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les dará a ustedes. Jesús lo dice, pero directamente y claramente, no juzguen a otros. Esa crítica indebida que no toma en cuenta las debilidades de uno mismo, esa dureza, no es lo que tenemos que hacer, si no seremos juzgados. Pues Dios los juzgará a ustedes de la misma manera que juzguen a los otros. Es decir, si nosotros juzgamos con misericordia, con comprensión, como dicen ahora, con empatía, nos ponemos en el lugar del otro, no es que no pasó nada. Dios no está hablando de decir no pasa nada, todo es misericordia, todos somos buenos. No hay pecado. Lo que está diciendo el Señor es: no te toca a vos condenar a la persona, juzgarla o
enojarte o darle un castigo, o el juicio incluye decir culpable o inocente y el castigo que la persona tiene que recibir para enmendar lo que hizo, ¿eh? La reparación que tenga que hacer, sea económica, sea pagar a la sociedad, por ejemplo, por un crimen. El Señor nos habla muy claramente de no juzgar. Y este es un tiempo entonces de Navidad para salir de los juicios, ¿no? ¿Cuántas veces terminamos las Navidades, las familias todas peleadas, porque hay mucho juicio y prejuicio, y a veces por cosas importantes, o a veces por tonterías, ¿no? Porque no me llamó, porque siempre tengo que poner la casa yo, porque no es un vago que no quiere hacer esto, porque no, y hay un montón de endurecimientos del corazón, de un lado y del otro. No, si él no me llama, yo no lo llamo. Si él no me pide perdón, yo no le pido perdón. Ay Dios, ay Dios. Y juzgamos quién es el otro, ya le ponemos un rótulo. El vago, el que nunca quiere hacer nada, y no sé, quizás lo sea, no nos importa, no es nuestra tarea rotular a la gente. ¿Que la gente tiene defectos? Seguro. Pero vos y yo también los tenemos. Y nuestra tarea entonces está en dejar que el Señor nos santifique. Y si tiene un defecto tu hermano, tu hermana, tu familiar, tu hermano de iglesia me refería, ¿no? Tu familiar de sangre, tu vecino, ¿por qué lo tiene? Para ayudarte, para ayudarme, para ayudarnos a ser mejor persona nosotros, a ser santos. El Señor nos llama a la santidad. Que el defecto propio y ajeno no sea un obstáculo a vivir en el Espíritu, sino que sea algo que usemos a nuestro favor, para tener más amor, más paciencia, más servicialidad. El amor es servicial, ¿acaso te enojas porque el otro no hace nada? Y el Señor te llama a vos a ser servicial, a ser soporte, a esperarlo todo, a creerlo todo, a no tener rivalidades, ni envidias, ni enconos, ni contiendas, ni iras, ni pleitos, no mucho menos insultos, ni maldiciones. No juzguen a otros, dice el Señor, para no ser juzgados. Porque con la misma dureza que juzguemos, la misma medida, dice en esta traducción. En otras traducciones podemos traducir con la misma dureza con la que nosotros juzguemos, vamos a ser juzgados, ¿no? Y mirando a veces los posteos, ni que hablar de la gente del mundo, ¿no? Uno lee esos posteos que hay en Facebook, en las redes sociales, ¿no? Y lo que la gente se dicen unos a otros, ¿no? Y vos pones una forma de pensar que la pones con toda sencillez y tranquilidad, y te salta una persona que tenés, esos amigos que uno tiene en Facebook, que en realidad no son amigos, ¿no? La otra vez alguien me ponía y hablando de los celestes y los verdes, y ojalá les caiga un meteorito, nos hiciera desaparecer. Y yo le ponía, bueno, y que por un montón de prejuicios, ¿no? Y entonces que nazcan los pobres y después no hacen nada para que los pobres. Y bueno, ¿y vos qué sabés lo que yo hago? Si ayudo o no ayudo. Y yo no quiero que te caiga un meteorito, le ponía a esta persona. Lo que quiero es que seas feliz, que estés iluminada, llena de amor. Y se ve que se dio cuenta, ¿no? Se cayó la boca, siguió la discusión, desapareció, porque quizás se dio cuenta de que nosotros, con nuestra forma de contestar,
si lo hacemos con humildad, si lo hacemos con amor, no respondiendo a la agresión con agresión, sino todo lo contrario, podemos parar esas montañas de odio, de prejuicios de un lado y del otro, de que es cierto que hay ideologías y personas que movilizan todo eso porque les conviene. Todos saben muy bien, no es algo secreto, que las ideologías de izquierda, entre una de las cosas que hacen es generar, lo dicen sus ideólogos, que hay que generar y a exacerbar, hacer tomar conciencia del odio de clases, ¿no? Del odio de clases ahora se pasó al odio entre hombre y mujer, al odio, bueno, con otros géneros también, que aparecen ahora. En realidad biológicamente somos solo hombres y mujeres, no hay otra cosa. Exacerbar los odios. Ahora uno mira los rugbyers son malos, los futbolistas son buenos. Un rugbyer dice algo cuando tenía 19 años, una estupidez, algo muy mal hecho, y hay que matarlo. Ahora un futbolista viola a una chica y los diarios dicen, lo informan y no andan. Se hace una utilización de imágenes como si los rugbyers fueran los ricos y los futbolistas los pobres, cuando en realidad los jugadores de fútbol son todos mucho más ricos que cualquier jugador de rugby, ¿no? Por decir algo de las cosas que hacemos, que se hacen socialmente y que se utilizan, y que uno debe darse cuenta que alguien los está utilizando, ¿no? Medios de comunicación que quieren llevarnos hacia un odio, hacia una división social, que nos destruyamos, nos juzguemos. Justamente apuntan a esto, al ser humano que se juzgar al otro, condenarlo, y en definitiva lo que quiero es que desaparezca para poder ser yo feliz, que haya una sola manera de pensar, que es esta manera de pensar, ¿no? Frente a esto los cristianos tenemos que decir que no, nosotros no queremos eso. Jesús no vino a hacer eso, Jesús no vino a instaurar una sola manera de pensar, vino a traer la verdad, pero mansamente. No la vino a imponer, la vino a exponer. La verdad no necesita imponerse, la verdad triunfa sola. Por eso no hay que juzgar, porque las cosas caen por su propio peso y hay que dejar a Dios el juicio, y que ese juicio sea con misericordia, porque cuando nosotros pedimos a Dios que juzgue, Señor, ven a juzgar, ven a hacer justicia, el Señor dice, me encanta, no tengo problema, pero voy a empezar por vos. ¿Y quién de nosotros saldrá indemne del juicio? En cambio, cuando vos decís, Señor, ven a derramar misericordia sobre Argentina y sobre el mundo entero, sobre el primero que va a caer la misericordia es sobre vos. Por eso la única manera de salir victoriosos del juicio, hay una sola manera, está declarada en la palabra de Dios, en la carta de Santiago, en el capítulo 2, versículo 13, ahí vamos por ahí, dice, los que no han tenido compasión de otros, sin compasión serán juzgados. Pero los que han tenido compasión, misericordia, saldrán victoriosos en la hora del juicio. ¿Cómo saldrás victorioso frente a tu juicio delante de Dios? Porque vamos a ser juzgados, hermano. Y todas nuestras obras, como paja, serán quemadas en el fuego, o como el oro que se acrisola en el fuego, serán purificadas y quedarán delante del Señor, porque las hemos hecho moviéndonos por Él. Solamente este es el secreto de nuestro juicio. Llegaremos con confianza delante del Señor si nosotros hemos sido compasivos en esta vida. Si hemos tenido compasión del que nos cruzamos en la puerta de casa, del vecino, del compañero de trabajo, del otro que está en la red social y piensa algo totalmente diferente que yo, aunque yo sepa que está equivocado, o yo esté 100% convencido de que está equivocado, eso no me da derecho a juzgarlo, eso no me da derecho a insultarlo, eso no me da derecho a condenarlo, eso no me da derecho a
ser ofensivo, a ser mal pensado, a desearle una maldición, a desearle lo peor. Porque Jesús también murió por él. Porque en la cruz Jesús derramó la sangre tanto como por vos, por esas personas, por el asesino, por el ladrón, por el corrupto. El Señor después juzgará. No es nuestra tarea entonces es tener compasión. Estamos en el tiempo de la misericordia. Hasta que el Señor vuelva por segunda vez, vivimos en el tiempo de la misericordia. Seamos misericordiosos y dejemos que el Señor sea el que juzgue. Que en este tiempo de preparación para Navidad, en este Adviento, miremos nuestro corazón, miremos con cuánta misericordia, comprensión, compasión estamos mirando a nuestros semejantes. Y pidámosle al Espíritu Santo a que nos ayude a ser misericordiosos, buenos, como el Padre que está en el cielo, porque esa va a ser la visa que el Señor va a mirar en tu pasaporte cuando entres en el cielo. Amén. Así que bueno, te invito a que continuemos, a que terminemos nuestra oración, llenando nuestro corazón de misericordia, de amor en esta noche, y podamos seguir orando y pidiéndole al Señor que sí, que nos llene de amor, de compasión, de vida, y nos ayude a ser mejores cristianos, a mejorar nuestra sociedad.